Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Para mí es una alegría estar en esta mañana con ustedes, aunque esto está grabándose de noche, lo van a ver a la mañana. Qué bueno es poder contar con la tecnología para poder estar hoy estudiando la palabra del Señor. Entonces, venimos viendo la serie de Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Un estudio capítulo por capítulo del libro de Hechos. Hoy vamos a estar viendo Hechos capítulo 9. ¿Pero qué vamos a estar viendo? Bien, vimos en el capítulo 7 el sufrimiento en la iglesia. En el capítulo 8 vimos cuando muere Esteban, ¿no? El martirio de Esteban y el comienzo de algo que yo había nombrado que era la diáspora. Bien, ¿qué era la diáspora? Que se desató una persecución muy grande en Israel y los empezaron a perseguir, bien, a los cristianos. Entonces ellos empezaron a salir por todos lados y a predicar el evangelio. En cierto sentido podemos decir que fue el comienzo de las misiones, porque fue cuando se empezó a esparcir el evangelio por todos lados. Bien, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Hechos capítulo 9, con un enfoque diferente al que, si tenés un par de años de cristiano, seguramente los va a haber escuchado predicado de otra forma. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? El sermón de hoy se titula La firmeza de la iglesia. ¿Cómo que la firmeza de la iglesia? Bien. Esto es lo que yo voy a intentar comprobar. Esta es la tesis de lo que yo veo y entiendo que Dios enseña en el capítulo 9 de Hechos. El avance de la iglesia, hermano, no depende de vos, no depende de mí. Está en la mano del Señor. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. La firmeza de la iglesia es Cristo. ¿Bien? Pero para eso, primero vamos a orar y después yo les voy a dar unos segundos para que pausen el video y lean el capítulo 9, específicamente del versículo 1 al 31 de Hechos. Bien, vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Tú eres santo, Señor, tú eres soberano. Te ruego por este sermón, esta predicación de tu palabra, que sea el Espíritu Santo exaltando a Cristo por medio de su revelación, por medio de las Escrituras, y que no haya nada de mí en esto, sino que sea todo para tu gloria. Tú sabes, Señor, la cantidad de imperfecciones que yo tengo, estoy lejos de ser perfecto, pero sé que tú eres poderoso. Y sé que soberanamente has elegido poner un tesoro en vasos de barro. Señor, yo soy el peor de los barros, el barro más feo que hay. Señor, que quede en evidencia que es tu poder obrando y no algún tipo de capacidad mía. Dejo todo esto en tus manos, dejo la iglesia de Saldana en tus manos, todos los oyentes de este sermón en tus manos. Si hay alguien que no te conoce, Señor, si hay alguien ante quien no has resplandecido en el Evangelio, te ruego que ellos puedan ver tu gloria, ellos puedan ver tu luz en esta mañana, Señor. Dejo todo eso en tus manos porque sé que tú eres poderoso para hacer lo que tú lo deseas, Señor, y que tú vas a hacer todo para tu gloria, y cuando tu nombre es glorificado nosotros, tu iglesia, somos alegres, Señor, nos llena de gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo les voy a dar, ustedes ponen pausa, leen el capítulo 9 y le dan de nuevo play y seguimos, ¿bien? Perfecto. Qué rápido leen, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo tres cosas. La amenaza de la iglesia, el cuidado de la iglesia y la dependencia. Si lo quieren hacer más cortito, es la amenaza, el cuidado y la dependencia. ¿Bien? De la iglesia. Saben que de la iglesia es de los 3 puntos y al último las aplicaciones, como es de costumbre. Entonces, comencemos. La amenaza. ¿Cuál era la amenaza que vemos en Hechos 9? ¿Qué creen ustedes? Y sí, si leyeron Hechos 9, ustedes ya saben que era Pablo, el apóstol Pablo. En este entonces no era apóstol, era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Leemos y vamos al capítulo 8, versículo 3, una página para atrás. ¿Quién era este Saulo de Tarso? Dice que en aquel... Y Saulo, leo desde el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte, hablando de Esteban.
En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo, escuchen esto, Saulo, este es Pablo, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Bien, esta es la diáspora, el comienzo de las misiones. ¿Quién era este Pablo de Tarso? Bueno, de entrada era una amenaza. Leemos en el versículo 2 del capítulo 9 que Pablo se presentó ante el templo y le pidió cartas en el templo, para ir a las sinagogas de otra ciudad y empezar a perseguir cristianos. Literalmente esas cartas eran algo así como una orden de allanamiento de hoy en día. Hoy en día la policía no puede entrar a tu casa si no tiene una orden de allanamiento. Bueno, Pablo tenía esa orden. Si él sospechaba que vos eras cristiano, él tenía la orden de poder voltear la puerta de tu casa, entrar y te llevaba. Bien, entonces vemos que Pablo tenía la capacidad de quitarle la libertad a nuestros hermanos. Porque ellos eran nuestros hermanos, la iglesia primitiva eran hermanos nuestros. Tenían la libertad y la autoridad, Pablo, de aplicar violencia. No se olviden que Pablo estuvo de acuerdo cuando apedreaban a Esteban. Literalmente una muerte a través de una tortura, ¿no? Él también podía aplicar torturas. ¿En qué sentido? En que las cárceles de aquel entonces no eran las cárceles de hoy. Hoy por hoy vas a la cárcel y muchos presos, hoy por hoy, muchos convictos viven mejor que gente que vive afuera. Las condiciones de un convicto hoy por hoy no son en nada comparable a lo que eran en aquel entonces, ¿bien? Era literalmente una tortura ser metido preso en esa época. Para que ustedes se den una idea, te ponían unos cepos en los pies, eran 2 troncos muy pesados, no había ningún tipo de amortiguación o algo que lo hiciera menos abrasivo, eso te raspaba la piel, era normal azotar a los presos, los lugares eran cuevas, así que eran muy frías, muy húmedas. Imagínense lo que era eso. ¿Qué otra cosa tenía Pablo? Tenía poder político. ¿Por qué? Porque los judíos se regían por la ley, y la ley era, por así decirlo, administrada por los sacerdotes. Y vemos en el versículo 2, versículo 1, que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, quien era la autoridad política para el judío. Bien, entonces él tenía poder político, autoridad, ¿no? Le daban estas cartas que eran como las órdenes de allanamiento, y tenía autoridad religiosa. En la mente de Pablo, lo que él estaba haciendo de perseguir al cristiano era la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado cuando ven el noticiero la palabra yihad. ¿Lo han escuchado? Es la guerra santa de los musulmanes, ¿no? El llamado a la yihad. Esta guerra santa en pos de llevar y atacar a los paganos, a los impíos. ¿Bien? Pablo era un extremista religioso. ¿Bien? Un fariseo. Él era fariseo. Entonces vendría a ser algo así como, en términos de hoy, a un agente del ISIS. Pónganlo en esas palabras. Pero había muchos agentes del ISIS en ese ambiente en donde la iglesia nació, pero él está ahora en Jerusalén con la iglesia y vamos a estar hablando de él. Pero era eso, era como un agente del ISIS avalado legalmente. Terrible, ¿no? ¿Qué hacía Pablo? En el capítulo 8, versículo 3, leemos que él hacía estragos. Esa palabra, o esas 2 palabras, cuando ustedes lo ven en el original, era la palabra que se usaba en estas culturas rurales para cuando un jabalí entraba a un campo sembrado. Yo no sé cuántos de ustedes saben qué hace un jabalí, pero el jabalí tiene una nariz dura y él escarba, levanta toda la tierra. Cualquier semilla que había abajo la levantó toda. Entonces, ¿qué es lo que tenía en mente Lucas cuando escribió esto? Que literalmente Pablo destruía cualquier avance de la iglesia. ¿Bien? Él era literalmente una amenaza, hermanos. Una amenaza para la iglesia. ¿La iglesia qué hacía en ese entonces?
no tenía ningún tipo de poder político. Literalmente éramos una secta. Éramos, por así decirlo, lo que hoy nosotros vemos, si en Estados Unidos llega un tipo de ISIS y dice, ahora sí, soy del ISIS, automáticamente va preso. No tiene autoridad política hoy por hoy ahí. La iglesia era eso, éramos los malos en aquella época para los políticos, ¿bien? Entonces estábamos bajo nuestras manos como iglesia desprotegidos. No teníamos nada que hacer, no podíamos hacer nada. Entonces, tenemos a Pablo con todo el apoyo de la ley de los judíos, no la de Dios, bien, yo no estoy diciendo que la ley que dio Moisés avalaba lo que decía Pablo, estoy diciendo que los fariseos avalaban lo que decía Pablo. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia no podía hacer nada por sí sola. Y acá un par de preguntas, porque voy a decir, bueno, Miki, no hay agentes del ISIS, esto es muy abstracto, en Argentina todavía tenemos libertad de culto, no hay una persecución religiosa, al menos no violenta en Argentina, o no política, ¿bien? Aunque puede ser que venga, pero hoy no está. Bien, pero hermano, a ver, vamos a ponerlo en términos concretos. Quizá tu Pablo, el que te persigue a vos, quizá hoy por hoy sea, no sé, EPEC. No tenés cómo pagar facturas, por ejemplo. Puede ser la soledad. Yo no sé, quizá vos sos viudo, viuda, soltero, y vivís solo. Puede ser soledad, hace mucho que no ves a nadie. Desesperanza por todo el contexto mundial de cómo está el tema de la cuarentena, este virus, la crisis económica, tercera guerra mundial y qué sé yo cuántas cosas se están diciendo. El encierro, estás aburrido, estás mal. Hoy por hoy hay cosas que están fuera de tu dominio, que vos no tenés cómo hacerle frente y son una amenaza para vos. La estás detectando como una amenaza. ¿Bien? Es diferente a lo que vivía la iglesia porque a ellos se los perseguía por el evangelio. Pero al fin y al cabo era una amenaza. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El cuidado. El cuidado de la iglesia dependía de su propia capacidad o dependía de alguien más. ¿La iglesia hizo algo para enfrentarse a estas cuestiones o alguien más hizo algo por ella? Bueno, vamos al versículo 4 y 5 del capítulo 9 y vamos a ver qué pasó con esta amenaza. Este Pablo que cazaba a la iglesia, literalmente era un cazador. Él dice que rastreaba a los que pertenecían al camino y los buscaba. El término al camino, si se acuerdan, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, era un término usado en la jerga de los cristianos para decir soy cristiano. Yo pertenezco al camino, es que yo soy cristiano. Dice en el versículo 4 y 5, voy a leer desde el 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y nos vamos a frenar ahí, un ratito. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos. Jesús ya había muerto. ¿Por qué dice a quien tú persigues? ¿Por qué? ¿Qué estás queriendo decir, Señor, con eso? Bien. La Biblia enseña, hermanos, que los cristianos hemos sido unidos a Cristo. Y vamos a ver 2 o 3 versículos para mostrarles qué es lo que dice. Vamos a buscar 2 Corintios 5:17, pongan ahí un dedito. Colosenses 1:27, pongan otro dedito. Y Colosenses 3, del 1 al 4, pongan otro dedito ahí. Y vamos a ir a 2 Corintios. Y acuérdense, hermanos, que la Biblia enseña que los cristianos y Cristo son uno solo. No en poder y autoridad, no somos dioses, pero hemos sido unidos a Él. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está, ¿en qué? En Cristo. Estamos en Él. Nosotros en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Colosenses 1:27 dice, ahora llego, Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer
cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Miren lo que dice acá, en Corintios. En Corintios dice nosotros en Cristo, acá dice Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque somos uno. Colosenses 3, vamos al versículo 3, del 1 al 4, voy a leer todo y dice: si habéis pues resucitado con Cristo, y ese sí es un condicional. Si me estás escuchando, oyente, esto se aplica solo si sos cristiano realmente. ¿Bien? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan que Esteban, cuando vio al cielo, vio a Cristo parado a la diestra de Dios, a la derecha? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, porque somos uno. Cuando Él venga vamos a ser revelados quienes realmente somos nosotros. Hemos sido unidos a Él. Entonces, cualquiera que daña, hermanos, a la iglesia, cualquiera que daña a un cristiano, daña a Cristo. Es muy personal el atacar a la iglesia, es atacar a Cristo mismo. Entonces, Jesús se identifica con su iglesia. Hermanos, Jesús se identifica con la iglesia de Salem. ¿Bien? Y Él no va a dejar que nos pase nada fuera de su voluntad, ¿no? Vemos en el versículo 8, leemos, dice que Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolos por las manos lo trajeron a Damasco. El cazador, esta persona que rastreaba a las personas, quedó ciega. Esta amenaza que tenía poder político, poder de aplicar violencia y demás, quedó ciego. Si ustedes no creo que todos, pero los que salen a cazar, saben que una persona que no ve no puede cazar. ¿A qué le va a tirar? No podés cazar. Pero ¿qué pasa? El cazador quedó ciego. Aquella persona que tenía todas estas capacidades quedó ciega. Pero prestemos atención a un detalle. Dice el texto que él agarró y mantenía su autoridad, porque Jesús hizo un cambio en el corazón de Pablo, no le sacó las cartas de poder. Pablo seguía teniendo el poder de ir y entrar a cualquier casa y sacar de los pelos a cualquier cristiano. Él era todavía una amenaza legalmente hablando, pero su corazón era otro. Su corazón era otro. Entonces, vemos que Pablo tiene un cambio de corazón, esta gran amenaza. Vamos a ver que la autoridad que tenía Pablo no significaba nada. Versículo 14 al 15 dice, lo vamos a leer desde el 13, pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Él era una amenaza, él perseguía a la iglesia. Versículo 14. Y aquí tiene autoridad, él todavía mantenía autoridad política, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué quiero que veamos en esto? Que cualquier autoridad, hermanos, cualquier autoridad de la tierra está subordinada a la autoridad de Cristo. Voy a repetir eso. Cualquier autoridad de la tierra está subordinada a la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey del universo, Él es Señor de todos y Salvador de los cristianos. Él es Señor de los ateos. Por eso es que Él va a castigar la desobediencia del que desobedece, crea o no en Él, porque Él es real independientemente de quién lo cree, porque Él no es una creación nuestra, nosotros somos creación de Él. Vamos a ver que la salvación solamente es aplicada a los cristianos, pero el señorío de Cristo es aplicado a todo, porque su autoridad es universal. No hay, yo no me acuerdo el autor, pero dice que no hay una partícula de polvo en el mundo que no tenga la trayectoria trazada por Dios. Esa es la autoridad y la soberanía que tiene Dios.
Entonces Pablo, con un cambio de corazón, aún con su autoridad, y vamos a ver qué pasó y por qué mantenía esa autoridad, estaba siendo cambiado, ¿bien? Vamos a ver que la amenaza ahora era una defensa. El cambio de corazón de Pablo tuvo un efecto impresionante. Él fue una nueva criatura. Versículo 20 y 22 del capítulo 9 dice: y enseguida Pablo se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía, presten atención a eso, a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, o sea, de destruir, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Hermanos, lo que era una amenaza, el Señor hizo así con el Evangelio, y hoy era la defensa del Evangelio. Él se paró con valentía a defender a su Señor. Hubo un cambio de corazón en Pablo. La amenaza, soberanamente, providencialmente, el Señor hizo así y la transformó en una defensa. Si ustedes se acuerdan de Jacob, si no me equivoco, cuando es vendido por sus hermanos, y él se presenta ante sus hermanos, le dice: ustedes quisieron el mal, pero el Señor lo tornó en bien. El Señor hace eso, hermanos. ¿Quieren algo bien práctico? Por ejemplo, el coronavirus. Estamos viendo un crecimiento, hermanos, en cada uno de la iglesia. Los matrimonios están encontrándose con que tienen más tiempo, y eso puede ser una nueva guerra, o puede ser un nuevo castillo, ese matrimonio. Estamos viendo que la gente está leyendo más la Biblia. Estamos viendo que más personas se interesan por el Apocalipsis, el fin de los tiempos. La gente se está abriendo al Evangelio. ¿Con qué? Sí, hermanos, con una pandemia, con un virus mortal. El Señor está usando, como usó a Pablo, esta amenaza para hacer el bien. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Dios cambió el corazón de Pablo, lo usaba a Pablo, todavía con la autoridad que él tenía. Y Pablo, que había hecho tanto mal, ahora hacía bien. De hecho, dice el capítulo 9 que Pablo se movía con libertad predicando. Acuérdense que el cristiano promedio no podía moverse con libertad. Pero Pablo no era identificado todavía como cristiano, entonces él se movía con libertad. Esas cartas que él tenía, esa autoridad que él tenía, providencialmente, y no era coincidencia, el Señor lo usaba para que el Evangelio fluya más. ¿Bien? Entonces es impresionante, hermanos, cómo el Señor defiende su iglesia. El Señor defiende a su iglesia. Usando lo peor, Él lo gira para bien. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Entonces, ¿y la iglesia qué hacía en ese entonces? Bueno, la iglesia dependía del Señor. Y ese es nuestro tercer punto, a eso vamos. Versículo 3 y 14. Pero Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y he aquí él tiene autoridad. ¿Qué había hecho la iglesia para frenar a Pablo? Nada. Nada. Absolutamente nada. Solo orar. Ellos no tenían ningún tipo de capacidad en sus propias manos para hacer algo. La iglesia primitiva nunca agarró espadas para ir a enfrentar a los que lo perseguían. Nunca compró, no sé, un dogo argentino y lo puso en el patio para atacar a Pablo si quería entrar. No, la iglesia dependía del Señor para su defensa. Y es impresionante que la iglesia solamente estaba quieta y conocía a su Dios. Acompáñenme al Salmo 46. Les recomiendo, cuando terminen de escuchar este sermón, que lean todo este salmo, con lo que vamos a aprender en este sermón en mente, y es bellísimo. Yo no sé si voy a tener tiempo de leerlo el último, pero si no, lo leen ustedes. 46, versículos 10, Dios hablando a su pueblo en medio de una amenaza, le dice a la iglesia en Saldán, le dice a vos que estás en tu casa solo, acompañado, con problemas en tu matrimonio, con problemas económicos, estad quieto y sabed que yo soy Dios.
Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Qué hace la iglesia en medio de la amenaza? Conoce a su Dios. Conoce quién es Él, su carácter, cuáles son sus deseos, sus propósitos. Estad quietos y conocen quién es Dios. Confían en el carácter de Dios. Vamos a ver que Dios es quien hizo todo. La iglesia no hizo nada para sacar esta amenaza de encima. Jesús es el autor de la paz. En el versículo 3 al 5 vemos que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es Jesús quien toma la iniciativa para defender a su iglesia. Él es literalmente la luz que resplandeció a Pablo. Y vos me decís, no, ahí habla de una luz como un brillo. La luz que resplandeció a Pablo en ese momento es Jesús. Y te lo voy a demostrar, no yo, sino la Biblia. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido, escuchen, imagínense a Pablo escribiendo esto, que de hecho lo escribió él, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo. Esa luz que brilló ante Pablo en ese momento era Cristo brillando. Era Cristo tomando la iniciativa y diciendo: ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿Por qué me perseguís? Jesús es quien cuida a su iglesia, a su novia. Jesús es quien construye la iglesia. En el versículo 31 del capítulo 9 de Hechos vemos que dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz. Esta iglesia que era perseguida y atacada, ahora gozaba de paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Y era que era edificada. Hermanos, eso no es, ahí no está diciendo una voz activa como ellos se edificaban. Era edificada, es pasivo. Una casa no se construye así sola, una casa es edificada. Bueno, la iglesia es edificada. ¿Por quién? ¿Quién construye la iglesia? Sigo leyendo. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Creo que es muy obvio que era Cristo edificando su iglesia. Él se encarga de cumplir sus propósitos con su iglesia. ¿Y cuáles son sus propósitos con la iglesia? Que el Evangelio llegue hasta el fin de la tierra. La iglesia que crece es la iglesia que teme y depende de Jesús. En el versículo 31 hemos estado viendo. Dice que la iglesia era edificada por Cristo. ¿Y qué hacía la iglesia? Simplemente andaba en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Para. ¿Qué significa eso? Andar en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Es muy abstracto, ¿no? Sí, es abstracto, y vamos a hablar de eso. Pero por el momento, entiendan esto, hermanos. Eso va de la mano. Va totalmente de la mano. El andar en el temor del Señor, en temor de Cristo y en la fortaleza del Espíritu Santo, son dos cosas que van de la mano. No hay forma que alguien esté fortalecido por el Espíritu Santo y no tema a Cristo. Y no hay quien tema a Cristo y que no esté fortalecido en el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en breve. ¿Qué es depender del Espíritu Santo? Lo vamos a ver ahora. Y vamos a las aplicaciones, hermano. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué significa todo esto? Está bien, estamos hablando de las misiones. Como iglesia en Saldán queremos empezar a predicar el Evangelio, llevar el Evangelio más lejos. Pero, ¿y este texto qué nos enseña? Que va a haber Cristo resplandeciendo por ahí, una luz física que deje ciega a la gente. Va a haber alguien que me va a patear la puerta y me va a llevar de los pelos a la cárcel. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo aplico en mi vida personal? Bueno, primero, según el versículo 31, tenemos que temer a Dios. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos. Vimos la amenaza. Pablo era la amenaza.
El cuidado, Cristo cuida a su iglesia. Y la dependencia, la iglesia depende del cuidado de Cristo, depende de Cristo. Hermano, teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cómo hago? ¿Cómo temo a Dios? Bien, varias cosas. Cada una de las aplicaciones podríamos dedicarle un mes a hablar de eso. Pero en términos generales tenemos que entender varias cosas. Tenés que entender la relación de creador-criatura. Vos sos una criatura y Él es el creador. En el mundo nadie habla en esos términos. Si un celular hablara diría, yo soy la criatura de un ingeniero. Soy la creación de un ingeniero. Bien, vos, hermano o amigo que estás escuchando esto, sos criatura y Él es tu creador. Teme a tu creador. Si tenemos que definir el temor al Señor, sería un respeto solemne. Un respeto solemne. Medita en el Evangelio. Necesitas pensar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el Evangelio, hermanos, cuando pensamos en él? ¿Te recuerdas quién sos? ¿Quién sos? Un gusano. Un gusano que falta constantemente en contra de su Creador. Y constantemente tu Creador te perdona, te perdona, te perdona, te perdona. Por medio de Cristo te perdona, te perdona. Para respetar, para temer, para tener una idea solemne de Dios en nuestras mentes, tenemos que intentar magnificar el tamaño de lo que es el Evangelio. No lo vas a lograr nunca, y esa es la idea. Es que cada vez que llegues y profundices más y más y más y más y más, te des cuenta de la profundidad de la gloria de Cristo en el Evangelio. Tenemos que conocer su carácter. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Acá el Dios soy yo, no vos. Acá el soberano soy yo, no vos. Acá el que tiene autoridad soy yo, no vos. Y hermanos, Él tiene autoridad inclusive ante las bacterias, los virus. El coronavirus no está fuera de la soberanía de Dios para nada. Para nada. Si alguien te preguntara, ¿quién es Dios? ¿Podrías responderle? ¿Cómo es Él? ¿Cómo se comporta? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Podrías responderle con texto bíblico? 5 cosas por lo menos con textos bíblicos. Y si podés responderle y entendés, por ejemplo, no sé, Daniel 4:34, la soberanía de Dios, ¿por qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo? Si realmente crees, no si entendés, si crees que Él es soberano y te ama y va a hacer todo lo necesario para tu bien, según Romanos 8:28, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? A cualquier amenaza, a lo que sea que estés pasando. Conoce a tu Señor. Conozcan a Cristo. Estudien a Cristo. Miki, es todavía muy abstracto. ¿Qué hago? Bueno, empecé a leer un evangelio y empecé a leer un libro sobre, sobre Cristo, los atributos de Dios. Empecé a orar. Empecé a depender de Él. Hermanos, la oración no cambia el corazón de Dios. La oración cambia tu corazón. La oración sana no es la oración que le impone a Dios, hace esto, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro. No, es Señor, si es tu voluntad, hace esto. La oración es la manifestación práctica de tu dependencia. Es eso. ¿Qué es la oración? Si lo queremos ilustrar, los que tengan hijos o hermanitos muy chiquitos, viene y tu nene te tira la ropa y te dice, mamá, quiero comida. ¿Qué está haciendo él? Te está demostrando, él o ella, te está demostrando que depende de vos, que ella no tiene capacidad de hacer, no sé, un guiso, una polenta. Él no tiene capacidad, depende de vos. La oración es eso, es la dependencia del pueblo de Dios, ¿bien? Entonces, conoce a Cristo. Dependencia del Espíritu Santo en el versículo 31, y acá nos vamos a detener un poquito más, porque nos dice que ellos andaban fortalecidos en el Espíritu Santo, pero ¿cómo dependemos del Espíritu Santo? ¿Y qué es depender del Espíritu Santo? Como latinoamericanos vemos muchos de estos canales de televisión de los que revolean sacos y tiran gente y piden plata y todos estos lobos vestidos de oveja que ni se visten de oveja bien.
¿Qué es realmente? Estar lleno del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo, ¿es hablar en lenguas? ¿Estar lleno del Espíritu Santo es ser rico? ¿Estar lleno del Espíritu Santo es ser exitoso, tener un buen nombre? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a leer dos textos. Y lo que yo les voy a intentar comprobar a ustedes es que estar lleno del Espíritu Santo es conocer y obedecer la palabra de Cristo, la Biblia. Efesios 5, versículo 18 al 19. Y acá vamos a hacer esto, vamos a hacer un ejercicio. Yo no sé si se ve en la cámara, pero van a dejar un dedo en este texto y después vamos a ir a otro. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19. Y no os embriaguéis, este es Pablo hablando, ya siendo apóstol, mucho después. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay división, sino sed llenos del Espíritu. Pablo, ¿cómo que es esto lleno del Espíritu? Sí, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor. Voy a leer de nuevo eso, todo el texto. Presten atención porque es un paralelismo. Pablo va a cambiar en la misma frase la llenura del Espíritu Santo con la palabra de Cristo. Ya lo vamos a ver. Versículo 18 de nuevo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Una característica de una iglesia que no se sujeta a Cristo, que no está llena del Espíritu Santo, es que crea disolución. Hermano, escucha bien. Si en un punto estás, ya sea a través del chisme, ya sea a través de algún tipo de violencia, ya sea algún tipo de aspereza para con un hermano, si estás creando división en la iglesia, no estás caminando en el Señor. No estás caminando en el Señor. Tenés que arrepentirte. Es tu responsabilidad arrepentirte. Iglesia, si vemos a alguien que se llama nuestro hermano, que crea disolución, división en la iglesia, es tu tarea disciplinarlo. Mateo 18, si no se acuerdan, vayan al canal de YouTube, que ahí tenemos la predicación sobre la disciplina en la iglesia. Dice el versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? Bueno, habla en una iglesia llena del Espíritu Santo, hablan entre ellos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor. Iglesia de Saldan, una iglesia llena del Espíritu Santo, hace eso. Pero ahora, vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del versículo 15 al 16, dice: y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, es Pablo también hablando, y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual fuiste en verdad llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De nuevo, esta unidad. Que la palabra, escuchen esto, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría. Ahora le hacemos una pregunta a Pablo. Pablo, ¿qué es esto de que la palabra habite en abundancia, con toda sabiduría? La palabra de Cristo, la Biblia, habite en abundancia en la iglesia. Bien, bueno, enseñando con toda sabiduría, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. ¿No les suena igual? ¿No les suena igual? Efesios 5, hablando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor. Y que en Efesios diga, bueno, cantando salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. ¿Qué es lo que yo les quiero comprobar, hermanos, con esta comparación, este paralelismo? Es esto: una iglesia, una persona, un hermano lleno del Espíritu Santo es un hermano que se llena de la palabra de Cristo. Es un hermano que conoce a Cristo, es un hermano que conoce su Biblia, que la estudia, no que la lee, que la estudia, que la devora, la desmenuza,
que medita en la palabra de Dios, que medita en Dios, que medita en el Dios de la palabra. Ser lleno del Espíritu Santo no es poder, no es riqueza, no es tener profecía o hablar en lenguas, es obedecer a Cristo, es estar lleno de Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una iglesia que crece, por lo tanto, hermanos, a la luz del versículo 31 de Hechos, el texto que leíamos hace un rato, es una iglesia que está llena de la palabra de Cristo. Y la obedece, y la cree, y la ama, y está apasionado por su palabra. ¿Estás apasionado por la palabra de Dios? ¿Estudias la palabra de Dios? No te digo si la lees 10 minutos antes de ir a Facebook o de salir al patio, ni siquiera ir a trabajar. ¿Estudias la palabra de Dios? ¿La desmenuzas? ¿Intentas ver qué dice desde el Génesis al Apocalipsis de Cristo? Porque toda la Biblia habla de Cristo. ¿Intentas ver qué es lo que dice? Tu fe, hermano, por lo tanto, debe estar en Jesús. Solo en Jesús. No en ídolos. Y acá en la cuarentena podemos encontrar fácilmente muchos ídolos. ¿Qué es un ídolo, Miki? Bueno, vamos a definir un ídolo como cualquier cosa en la cual vos tenés esperanza para tu felicidad. Vamos a repetir eso. Un ídolo es cualquier cosa en la cual vos tenés esperanza para tu felicidad. Hace una frase en tu mente. Yo estoy mal, pero sería tan feliz si tuviera que. Ese que, si no es Cristo, ese que es un ídolo. Esa palabra que vos pusiste ahí es un ídolo. Algunas preguntas para intentar encontrarlo. ¿En qué pensás cuando tenés miedo? ¿En dónde está tu esperanza? Vemos muchas amenazas hoy por hoy. ¿En quién tenés puesta tu esperanza? ¿En una vacuna? ¿En un buen gobernante? ¿En una prosperidad económica? ¿En qué tenés puesta tu esperanza? ¿Qué es tu salvación? ¿Tu salvación es más plata? ¿Tu salvación es un país más seguro? ¿Tu salvación es un gobernante de derecha, de izquierda? ¿Tu salvación es un hijo más obediente? ¿Qué es tu salvación? Cualquier cosa que no sea Cristo es un ídolo. Antes de dormir, por lo general, si son como yo, soñamos despiertos, a no ser que lleguemos muy cansados. Pero por lo general soñamos despiertos. ¿En qué soñas antes de dormir? Y yo lo digo con respeto, porque yo no salí bien parado en nada. Yo no lo digo porque yo sea perfecto, lo digo porque la Biblia lo dice. ¿En qué piensas antes de dormir? ¿Cuál es tu mayor sueño? La cuestión, hermanos, es la siguiente. Para poder valorar más a Cristo que a cualquier cosa, cualquier placer de esta tierra, tenés que conocerlo. No hay otra forma. No le des otra vuelta. Para valorar a Cristo tenés que lograr conocer su peso, conocer su gloria. Podemos decir que la gloria de Cristo es la suma de sus cualidades, ¿no? Que todas las características que Él tiene. No vas a conocer esas características de Cristo si no lo conoces a Él. Conocer sus características es conocerlo a Él. Y no hablo, hermanos, no estoy hablando de entender teología. No estoy hablando. Un cura entiende teología. No estoy hablando de eso. Un filósofo entiende teología. Y no hablo de eso. Los demonios entienden teología. Y ellos no conocen a Cristo como su Salvador. Yo te estoy hablando de eso. ¿Conoces a Cristo? ¿Tenés una relación con Él íntima, de confianza, de intimidad? Una iglesia misionera tiene que desarrollar esa confianza con su Señor, si no, no va a llegar ni a la esquina. Ahora, amigos, si hay alguien, si vos llegaste hasta acá y vos decís, lo escucho hablar a esta persona y me doy cuenta que yo no conozco a ese Cristo. Ese Jesús, el Jesús que quizás yo creía que tenía en mente, era un Jesús que yo había creado, no es el Jesús de la Biblia, que usa virus y pandemias para llevar gloria a su nombre, llevando el Evangelio cada día más. Ese no es el Jesús que yo creo. Pero hay algo adentro tuyo. Hay una luz que está brillando adentro tuyo. Hay alguien que te dice, fulano, ¿qué está pasando adentro tuyo? Si Él ha brillado en tu corazón hoy,
Te voy a explicar algo. Él te creó. Si Jesús está brillando en tu corazón hoy, si tenés un peso, un dolor, porque estás persiguiendo lo que a Él le ofende, Él te creó. Te creó para que tengas una relación con Él. Fuimos creados todos los seres humanos para tener una relación con Dios. Por eso todas las tribus, la más aislada del mundo, todas tienen un Dios. Si la idea de Dios fuera una creación humana, como las tribus aisladas, todas resulta ser que tienen dioses, porque somos esencialmente adoradores. Fuiste creado para tener una relación con Él, pero hay un problema, que vos sos muy malo, como lo estás viendo ahora posiblemente. Hay mucho pecado en tu vida, cosas que desagradan a Dios, mentira, manipulación, orgullo, avaricia, lujuria. Ponele los nombres que vos quieras, tenés miles. El listado en tu vida es infinito. Y no hace falta que para ser asesino hayas matado. La Biblia dice que con enojarte con alguien ya lo mataste, porque el pecado está en el corazón. No hay paz entre Dios y vos en este momento. Por eso te sentís así. Porque te das cuenta que para lo que fuiste creado, tener una relación con Dios, no lo estás cumpliendo. No hay paz. Y no hay nada que vos puedas hacer para crear esa paz. Pero, te voy a leer de nuevo 2 Corintios 4. Y voy a leer desde el versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor nuestro, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En otras palabras, hermano, lo que vos necesitas es a Cristo. ¿Por qué? Necesitas a Cristo porque Él murió en la cruz hace más o menos 2020 años, aproximadamente, pagando los pecados de los que creen en Él, de los que creen que Él murió por ellos. Y yo te llamo hoy a que te arrepientas de tu pecado, que te duela tu pecado. Si ya te está doliendo, perfecto. Me alegra mucho que sufras por haber pecado. Me alegra, porque el dolor ante el pecado es una tristeza dada por Dios, buena y santa, y para su gloria. Tu descanso, tu consuelo es que Cristo paga por los pecados de quienes creen en Él. Si crees en Él, vas a ser salvo. Si crees en Él, vas a ser salvo. El llamado en esta mañana, si no sos cristiano, es a arrepentirte de tus pecados y a creer en Jesús como tú, Señor, como tu Salvador. Es algo personal, algo tuyo. No es lo que viste en un libro, lo que leíste allá o lo que estoy diciendo yo. Es tu Señor, tu Salvador. Hermanos, antes de terminar, no olvidemos que fue Jesús quien dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28. Por tanto, id, como yo soy el que manda, todas las autoridades, todas las amenazas del mundo están subordinados a mi autoridad, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en todo lo creado. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándole a obedecer todo lo que yo les he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Señor, nos va a pasar cosas muy feas, no podemos hacer nada, los problemas son muchos, económicamente Argentina no puede mandar predicadores a otros lados, no podemos sostener ni a un pastor y no podemos pensar en llevar el Evangelio a otro lado, y el Señor termina Mateo 28 diciendo: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo estoy con ustedes. Quédense tranquilos que la firmeza de la iglesia, el avance de la iglesia, depende de mí, no de ustedes. Ustedes ocúpense de predicar, que yo me preocupo de que el Evangelio haga efecto. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú has sido muy bueno con nosotros. Tu gloria corre y fluye impulsada con tu poder, con tu fuerza, no con nosotros. No son nuestras habilidades, no es nuestra capacidad,
no son nuestros recursos económicos, no son nuestras capacidades intelectuales o físicas, es tu poder, es el Espíritu Santo, haciendo que Cristo resplandezca en el corazón de cadáveres. Una obra totalmente imposible humanamente hablando, pero para Dios nada es imposible. Hemos vuelto de la muerte a la vida, porque el Espíritu Santo nos ha hecho renacer por medio del Evangelio. El Evangelio que es Cristo mismo es el Evangelio. Señor, que la iglesia de Saldán sea una adoradora de Cristo, no emocionalmente solo, Señor, no solo emocionalmente, sino en obediencia, que obedezcan tu palabra, que haya arrepentimiento, que haya deseo de santidad, que haya unidad, que si hay chisme, Señor, si hay violencia, si hay, que no nos prestemos, que si alguien peca, Señor, que podamos como iglesia buscar la santidad por sobre todo, que seamos adoradores de Dios por sobre amigos de los pecadores. Nosotros buscamos tu gloria por sobre la salvación del que sea, porque tu gloria está por sobre todo. Y gracias, Señor, gracias porque tu nombre es glorificado cuando la gente se salva. Gracias porque no es uno o lo otro, son las dos. Tu nombre es glorificado cuando salvas a más gente. Dejo esto en tus manos y que sea el Espíritu Santo quien aplique tu palabra a mi vida primeramente y a todos los que escuchan este sermón. Descanso en tu soberana voluntad y en que vas a hacer todo para tu gloria y para nuestro gozo. En el nombre del Señor Jesús, mi Señor, mi Salvador. Amén.